Hola, ¿qué tal amigos de Campo Base? Soy Sol Castro. Estamos transmitiendo ahora desde mi casa. Entonces, está aquí conmigo, compartiendo la pantalla, también desde su consultorio, el doctor José Arturo Zambrano. ¿Cómo estás, José? Montañero, amigo. Hola, muy buenas tardes. Aquí pues siguiendo las indicaciones de la cuarentena. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Encerrados en casa y está bien, mira, podemos hacer muchas cosas desde casa. Nosotros que podemos estar, porque hay personas que pues no pueden estar en su casa. Entonces, la situación está complicada. Pero gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias, José. José, tú eres montañista, ¿verdad? Aparte de ser médico. Sí, soy médico, soy cirujano laparoscopista, cirujano estético y tuve por ahí muchos años participando en laboratorios de inmunología. Ajá, Tuve la oportunidad de participar también un año en el departamento de cirugía de trasplantes ajá, del Instituto de Nutrición. ya. Entonces, pues me atrae todo esto de la cuarentena y todas las bases científicas que trae detrás de. Sí, Y sí. bueno, sí llevo ya casi 2 años, o para 3 años que ando en esto de las montañas, en el fascinante mundo del montañismo, y es emocionante esto. Perfecto, José. Mira, José, te invité a esta entrevista porque se me hizo muy interesante tu punto de vista desde montañista y cirujano y médico. Entonces, yo en lo particular tengo muchas preguntas acerca de la relación de montaña y epidemia, la pandemia por la que estamos pasando. Entonces, mi pregunta más primaria es, ¿por qué se cierra el acceso a las montañas? ¿Por qué no podemos ir los montañistas a realizar nuestras actividades, las actividades que tanto amamos? ¿Por qué no podemos ir en este momento? ¿Por qué? Bueno, en primera es porque hay que seguir los lineamientos Sí. que da la Secretaría de Salud, en primera. Segunda, pues como todo montañista, pues somos quienes debemos de poner el ejemplo Ajá. de acatar las indicaciones. Uh-huh. Es lo principal. Mucha gente confía y sobre todo ve una forma de autoridad en los montañistas. Desde que empecé, cuando ven mis fotos, mis videos, automáticamente nos da cierto poder, digámoslo así, Uh-huh. autoridad. Y por esa parte, pues debemos ser los primeros en acatar esas disposiciones, respetar los lineamientos y poner el ejemplo. Y poner el ejemplo. Uh-huh. Así Y es. yo creo que lo más importante es que la fisiología pulmonar del montañista es un hecho que está más fortalecida que la población en general, eso es un hecho. Normalmente pues, somos personas sanas que subimos a las montañas, pero eso no nos exenta de que estemos contagiados, podemos ser portadores sin síntomas. Aquí lo importante no es que el montañista se enferme, aquí lo verdaderamente importante es que el montañista puede estar contagiado, no tener síntomas, e ir a las comunidades aledañas a las montañas y contagiar. Implica mucho desde el transporte, con quién vas, no sabes si tu compañero ya tiene el virus, tienes que forzosamente pararte a comprar tus líquidos, tus víveres, etcétera. Entonces, es muy fácil que no nos demos cuenta y puedas contagiar a la gente local. Es la principal importancia. Ya hay datos de que en Tlachichuca, que es donde Ajá. la población donde se llega para empezar a subir el pico de Orizaba por la cara norte, Ajá. ya hay casos positivos. Ajá. Entonces, esa comunidad pues realmente está muy aislada. ¿De Ajá. dónde llegaron los casos positivos? Pues de alguien de fuera. Claro. Creo que es la verdadera importancia del no ir a las montañas y acatar las indicaciones. Y acatar las indicaciones. Uh-huh. Te escucho. Sí, son las tres principales razones, pero yo creo que como montañistas lo principal es poner el ejemplo, no ir, acatar las órdenes y como siempre lo decimos, la montaña ahí está, Así es. no, no se va a ir. Pues ahora hay que poner ese dicho muy conocido por nosotros y hacer caso tanto a las autoridades, poner el ejemplo
Y pues efectivamente la montaña ahí está, no se va a ir, nos va a estar esperando millones y millones de años. Así es. Yo te quiero compartir cuál es el punto de vista de los montañistas a nivel internacional. En Europa definitivamente el mensaje que están dando a la comunidad es quédense en casa. Sabemos la situación tan grave que está pasando, sabemos que muchos quisieran salir a trabajar, no solamente a pasear, sino a trabajar. Los deportistas de montaña aconsejan que se queden en casa y todos mandan videos desde sus casas en donde están haciendo actividades cotidianas. Entonces, cuando normalmente mandan o postean videos en su Instagram, en sus redes sociales de actividades de montaña, pues el mensaje que dan es quédate en casa y transmiten desde su casa, dan consejos. Por ejemplo, los Sherpas de Nepal igual transmiten actividades cotidianas. Entonces, hay una situación en México de no creer que está pasando esto. Y lo grave es que el montañista, al ser un referente, al ser que muchos ojos están puestos en ellos, el montañista a veces no hace caso aquí en México. Eh, ¿Por qué crees que se pueda deber? Uno, por la idiosincrasia del latino y sobre todo del mexicano. Tendemos mucho a creer en la morbosidad de hasta no ver, no creer, hasta que no queremos ver posiblemente un cadáver, ya creemos. Pero yo considero que también parte importante es cómo se ha manejado desde el gobierno, también en una manera, por llamarlo así, irresponsable, pero volvemos a lo mismo, el montañista tiene autoridad y debería de poner el ejemplo de acatar las indicaciones de, en este caso, la Secretaría de Salud. Sí, así Y, es. y resulta que muchos aflora tal vez el egocentrismo, el sentirnos todopoderosos y pensamos que nunca nos va a pasar nada. Entonces, la invitación pues es a que reflexionen, a que se informen también de que sí existe. Eh, hay muchos conspiranoicos que piensan que es un invento del gobierno, que todo es un montaje, no es cierto. Yo como médico lo vivo día con día, está aumentando el número de pacientes con síntomas, pacientes con neumonía. Desafortunadamente en México, por otra parte, tenemos el primer lugar mundial en obesidad, de los primeros lugares en diabéticos e hipertensos. Y esos tres factores de riesgo son los principales que están causando muertes en los infectados por coronavirus. Entonces, el montañista pues habitualmente es sano, hace ejercicio, sube montañas, está bien alimentado. Volvemos a lo que comentamos anteriormente. A lo mejor al montañista no le va a pasar nada, pero sí tiene familiares, algún tío, algún vecino, algún familiar diabético, hipertenso u obeso, que va a llegar y lo va a contagiar. Esa es la importancia. Entonces, el montañista en este momento está viendo muy individualista, no está pensando en los demás. Yo creo que para empezar debemos de pensar en estos momentos en conjunto para el bienestar familiar y de la sociedad en sí misma. Sí, estoy de acuerdo contigo, José, porque leo en las redes sociales a montañistas que normalmente pues sigo en sus actividades y algunos parece que hasta se burlan de la situación. Frases tan incómodas como prefiero morir en la montaña a morir intubado en un hospital por coronavirus. Y de personas que pueden ser referentes de montañismo y que los ojos están puestos en ellos. Y escucho y leo comentarios en las redes sociales donde dicen, sí, sí, nosotros estamos de acuerdo y ven la muerte en la montaña como una forma romántica, cuando es una cosa que no debería ser, cuando los montañistas deberíamos amar la vida, porque ciertamente las actividades arriba nos hacen sentir libres, pero en este momento de pandemia debemos olvidarnos del egoísmo, de que quiero sentir bonito y yo me quiero sentir libre y no me importa pisotear la seguridad de los demás con tal de que yo me sienta libre
y puede estar allá en las montañas disfrutando. Coincido contigo en eso que dices del individualismo. Sí, que piensen más en sí mismos. Hay personas que he leído que son muy, que no la creen, que hacen inclusive hasta lo contrario de lo que se les sugiere. Reactancia creo que se le menciona. Otras personas son muy negativas. Dicen, no, hombre, no va a pasar nada. O tienden a sentirse superiores. No, pues yo como practico montañismo, yo tengo mi sistema inmunológico muy alto. A mí no va a pasar nada. Entonces, vamos a suponer que se van a la montaña. ¿Cuál es el riesgo, aparte del contagio? De contagiar a las personas de las localidades pequeñas que no tienen los servicios médicos a su disposición, como en las grandes ciudades. ¿Cuáles serían los riesgos que habría si rompen las reglas de la pandemia y se van a la montaña, salen a la calle? ¿Qué pasaría una vez estando en la montaña? No sé, de pronto pienso, pues algún accidente. ¿Tú qué opinas de esto? Claro, nadie estamos exentos de sufrir un accidente en la montaña, por muy expertos que seamos. Siempre el riesgo de sufrir algún accidente está presente, siempre. Y en estos casos, pues están yendo de manera, digámoslo así, clandestina, Así donde es, no hay un registro, se suben, no avisan, no sabe, a veces no sabemos ni cuántos van, ni qué día van, nadie sabe. así Entonces, es, si pasa algo, pues nadie se va a dar por enterado así de que es. andaban por allá, por una parte. Por otra parte, efectivamente, tal vez el sistema inmunológico del montañista es todopoderoso y a lo mejor no les va a pasar nada, pero sí van a llegar a contagiar a la gente que está alrededor. Y a lo mejor ellos no van a caer en un hospital intubados, pero posiblemente algún vecino, algún familiar, sí, gracias a que ellos llevaron el virus. Claro, Ese es el principal riesgo, los dos principales riesgos, uno viéndolo individualista y el otro viéndolo egoístamente para con los demás. Por otra parte, por ahí ya me han llegado reportes de que algunos socorristas de montaña, finalmente, pues todos somos seres humanos expuestos y susceptibles de contraer la enfermedad. así es. Algunos de ellos, compañeros míos, que se dedican a estar en esta actividad de rescate y socorro en las montañas, han tenido síntomas y han tenido que estar en cuarentena. Entonces, si un montañista va y acontece algún accidente, pues no está al 100% de la capacidad del rescate para irlos a buscar. Porque hay muchos compañeros que, les repito, conozco, al menos acá en México, que están en cuarentena, están aislados porque han presentado algunos síntomas. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista individual, que yo Claro, soy el chingón y me voy a las montañas, claro, no estoy exento. Si me pasa algo, pues ¿quién va a ir por mí? Entonces, ahí sí ya no somos tan poderosos. así es. Platícame, ¿es cierto que el virus sobrevive, o a ver, explícame cómo está eso de que sobrevive a climas extremos o no sobrevive? Me estabas platicando algo en un mensaje. Ujú. Ah, claro que sí. El virus, específicamente este coronavirus, tiene más viabilidad en sitios húmedos y fríos. Tiene más viabilidad. De hecho, un factor contrario al virus es el calor. Se Ujú. muere a una temperatura de 56 grados. Y entre más frío esté el ambiente, tiene más posibilidades de sobrevivir y de hacerse más fuerte para producir una enfermedad. Qué bueno que tocas este punto. Un montañista, si ya lleva el virus desde la ciudad, por ejemplo, a la montaña, Sí, y conforme va ascendiendo, va disminuyendo la cantidad de oxígeno en el aire. Y si ya llevan sus vías respiratorias el virus, pues allá hay frío. Es muy posible que el virus se active más, se vuelva más potente, digámoslo así, y que el montañista, que aparentemente subió sano, baje todo enfermo, y es muy posible
porque se activa en temperaturas frías que vaya a parar directamente al hospital. Entonces, ese excelente punto, qué bueno que salió a colación. Si un montañista lleva el virus desde acá y no sabe, porque efectivamente pues está sano, es fuerte, pero en la montaña, por la hipoxia y por la temperatura, se activa más el virus. Y el virus ataca las vías respiratorias. Ese es el punto principal de ataque. Entonces el montañista pues tiene muchas posibilidades de bajar directamente a un hospital. Es el principal peligro, viéndolo Claro, claro. individualmente. Claro, claro. Entonces, no somos, el montañista no es el todopoderoso. El montañista no es el todopoderoso, entonces. Nos queremos sentir así muchas veces, pero no. Somos Ujú, mortales, también nos enfermamos, también nos duele, también nos podemos fracturar ujú. y obviamente, pues, inmunes no somos. Inmunes no Inmunes no somos. somos. Así El es. hecho de no, el hecho de no presentar síntomas no significa que no seamos inmunes. Sí nos podemos estar contagiados, sí podemos estar enfermos con síntomas muy leves Ujú, y subimos a la montaña se agrava todo. ujú. No, no somos los todopoderosos ni los invencibles. Ok. ¿Cómo está en este momento la situación de la pandemia en México? ¿Cuántos casos al día de hoy hay? Bueno, cada día a las 7 de la noche se actualizan los números, las estadísticas. Ajá. Al día de ayer ya íbamos 249 defunciones y arriba de 2,000 infectados. Sí. Esos son los números oficiales. Sin embargo, aquí los médicos le llamamos en el bajo mundo de los hospitales, donde está la realidad. Estamos viendo que están llegando demasiadas neumonías, las famosas neumonías atípicas, que quedan con ese nombre porque no hay las pruebas suficientes para corroborar que efectivamente sea por COVID. Ya. Pero presenta todos los síntomas, entonces, unos son los datos oficiales y otros son los datos aquí en la vida real. Claro, claro. ¿Quién sabe? Se sabe la ubicación de las personas que están enfermas? Es decir, por ejemplo, si vamos por estados, en el estado en la Ciudad de México, creo que sí hay un desglose por alcaldías donde hay el número de contagiados. Pero ¿se sabe en qué zona, por ejemplo, están las personas enfermas? ¿O no se llega hasta esa discriminación en los datos? Sí, hay dos conceptos. Un concepto es el índice de mortalidad, que es el número de personas que fallecen tomando en cuenta la población en general de todo el país. Y el primer lugar lo ocupa la Ciudad de México. Sí. Segundo lugar lo ocupa el Estado de México. Tercer lugar, Puebla. Y cuarto lugar, Jalisco. Fíjate cómo Ciudad de México, Estado de México, Puebla, nosotros los montañistas nos movemos en esos lugares. Exactamente, exactamente. Y el otro concepto es letalidad. Sí, Letalidad significa cuántos se mueren de aquellos que contraen la infección. ajá. Primer lugar sigue siendo Ciudad de México, segundo lugar Estado de México, tercer lugar Sinaloa. Uh-huh. Ahí se varía un poquito. Y en la Dirección General de Epidemiología, así lo pueden googlear en internet, Dirección General de Epidemiología, ahí vienen por localidad, por edad, por sexo de los pacientes infectados y de funciones. Hace ratito les comentaba que en la Secretaría de Salud de Puebla vienen desglosados y ahí viene el número de infectados en Tlachichuca, por ejemplo. Uh-huh. En la Secretaría de Salud, que es el ISEM del Estado de México, viene cuántos infectados ya hay en Tlalmanalco, en Ameca, que son las comunidades que de paso para el Iztaccíhuatl, Así es. hacia la ruta de Portillos por ese lado o por la Cabeza. En esas comunidades ya hay casos confirmados también. Uh-huh. En el caso de Sinacantepec, Metepec, la ruta al menos de este lado hacia Nevado Toluca, también ya hay casos confirmados por coronavirus. Uh-huh. Y realmente son pobladores los poblados
digámoslo así, están de cierta manera aislados, no bajan mucho a la ciudad, allá tienen su forma de conseguir víveres, de sobrevivir, bueno, de conseguir sus necesidades básicas de vida. Así es. Realmente quien lleva el virus, pues somos los que vamos de las ciudades, de los lugares más conglomerados. Ujú, Y echándole números, la mayoría de montañistas pues viven en las ciudades. ujú. Hay muchos profesionistas, hay muchos trabajadores del gobierno, y a veces, por ahí dice el filósofo René Descartes, eh, cuando tengo poco conocimiento, los árboles son árboles, las montañas son montañas, los peces son peces. Cuando empiezo a estudiar y a medio saber, ya me siento mucho y los peces dejan de ser peces, las montañas dejan de ser montañas y los árboles dejan de ser árboles. Y hasta que te vuelves sabio, vuelven a ser montañas las montañas y entonces casi todos nos estancamos en ese medio donde cuando creemos saber o tener cierto conocimiento empezamos a dudar de todo, Ujú. dejamos de ser humildes hasta cierto punto Así es. y pasa esto, que no creemos, pasa a pesar de ser profesionistas caemos en la ignorancia. Entonces, pues sí es importante que sigamos pues preparándonos y sobre todo no caer en leer fake news. Así es. Es muy común, por ejemplo, ya existe vacuna, ya existen medicamentos, no existe nada de eso. Ujú, Todos son revistas amarillistas y para empezar sí hay que saber diferenciar ujú, información verídica ujú. de las que son fake news. Son fake news. Ujú. Y Oye, dime. algo muy importante de terminar es esta famosa cuarentena. Todo el mundo estaba pensando que el 30 de abril se termina la cuarentena y el 1 de mayo todo el mundo se va a ir a las montañas. No es así. Por definición epidemiológica, actualmente la cuarentena no significa 40 días, como las parturientas, ¿no? Que su cuarentena son 40 días y todo eso. Aquí no. La cuarentena es un significado totalmente distinto. Cuarentena significa aislamiento de personas para evitar contagios o provocar contagios. Ujú, Sin un tiempo definido. Pueden ser 40, 100, 200, 300 días. ujú. Entonces, esa falsa idea de que el 30 de abril termina la cuarentena y el 1 de mayo mágicamente se acaba la infección Así es. y podemos irnos a las montañas es falso. Ujú, Es un tiempo límite que dio el gobierno para lo de la sana distancia, evitar en lo más que se pueda los contagios. ujú, Pero a este ritmo que vamos, lo más probable es que se continúe la cuarentena todo mayo y junio. ujú. Entonces, la invitación y reflexión a los compañeros montañistas es que no preparen sus maletas, su mochila, para irse y escaparse el 1 de mayo. No va a ser así. Ujú, En esas fechas, el gobierno o la Secretaría de Salud, dependiendo del número de contagios y de muertes, nos van a decir si podemos ir escalonadamente, reactivar las actividades o la cuarentena se va a volver incluso más estricta y más larga. ujú, Entonces, ese punto es muy importante de esclarecer acerca de la cuarentena. No son 40 días. ujú. Mágicamente no se va a terminar la infección el día 30 de abril. Sí, así es. Ese día va a ser un parteaguas donde se va a definir si nos alargamos más, que es lo más probable, o si se reinician las actividades escalonadamente. Ujú. Ok. Yo te comparto que yo tenía una expedición programada para este mayo. Evidentemente, pues ya estoy bastante relajada en cuanto a mi salida porque por la situación que se tiene en México y en Pakistán. Yo me iba a Pakistán. ¿Tú crees que para el mes de julio todo esto pase? Digo, te pregunto porque no soy médico, pero tú estás más en contacto con todo esto. ¿Tú crees que sea realista pensar en salir, poder salir del país en el mes de julio, agosto? Todo está en función
Aquí sí depende de mucho de nosotros, de toda la gente que haga caso y en este caso de los montañistas que también hagamos mucho caso a las recomendaciones. Si se logra disminuir, no se va a parar la pandemia, es un hecho. La pandemia no se va a detener, no hay forma de pararla. Lo que se trata de hacer es disminuirla y alargar el tiempo para que los hospitales no se saturen. Así es. La pandemia como tal no va a terminar ni siquiera en este año. Ujú. Por ejemplo, la pandemia H1N1 que empezó en el 2009, ahorita en este momento, en este año, todos los, del 100% de síntomas respiratorios, hasta un 30% son causados por esa influenza. Ujú. Entonces ya desde el 2009 hasta ahorita ya son muchos años y sigue vigente. Ujú. El coronavirus igual no se va a mitigar mágicamente, les decía, del Así es. 30 al 1 de mayo. Ujú. Un ejemplo es Nueva York. Ahorita está teniendo muchísimas defunciones. Ya no se dan abasto los cementerios, incluso van a empezar a sepultar cadáveres en los parques. Sí, sí. Están contemplando que apenas en 2 semanas, Ajá. en las 2 semanas siguientes, sea su pico máximo de defunciones. Ujú. Todos los países, conforme van iniciando la epidemia, básicamente han tenido el mismo historial. Sí. Se preveía que hasta junio o julio iba a ser nuestro pico máximo acá en México. Pero así como van las cosas, se prevé que en la primera o segunda semana de mayo estemos alcanzando nuestro pico máximo. Ujú. ¿Qué es el pico máximo? Cuando ya haya un contagiadero descontrolado, cuando los hospitales estén saturados, que aumente el número considerablemente de defunciones, y entonces ahí sí la cuarentena se vuelve estricta, Ujú. y ahora sí los ingenuos empiezan a creer. Exactamente. Exactamente. Ujú. Entonces, hay que tener un poco de responsabilidad y civismo por nuestra parte montañera, que pues efectivamente a lo mejor tenemos nuestro sistema inmunológico más fortalecido, pero en México ocupamos el primer lugar en obesidad, en diabéticos, en hipertensos, Ujú. que son las tres principales causas de muerte. Así es. Entonces, si traemos el virus, un montañero sano, entre comillas, pero infectado, pues vamos, a lo mejor no caemos sin duda nosotros, pero sí vamos a ver cómo van a empezar a caer los seres queridos, cercanos o vecinos por Sí, nuestra culpa. exactamente por nuestra culpa. Ujú. Sí, y hay que ser responsables. Yo he visto en redes sociales compañeros muy queridos que suben fotos a sus perfiles y yo sé que esas fotos son recientes, de días. Entonces, una manera de disfrazar la situación, de que nadie los juzgue o los critique, es poner, la foto no es de hoy y la foto no es de hoy. Y varias personas he visto que hacen eso. Tratan de engañar, quieren, perdón la expresión, pero quieren pasarse de listos con la situación. Es una total irresponsabilidad. Y yo les pido a los compañeros montañistas que no vayan, que no vayan a la montaña ahora, que no piensen solo en ustedes. Piensen en que todos tenemos que cuidarnos. No solamente eres tú, hay un mundo alrededor tuyo que es importante. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te ha tocado ver esto mismo, José? Sí, bastante, bastante. Al igual que de los que se van al popo a escondidas porque sienten superhéroes, ahorita como que ese gen les surgió a muchísimos montañistas. Pues más que nada invitar, porque he conocido varios grupos y pues va conociendo uno gente en la montaña. Y el grueso de los compañeros dicen que el montañista es especial porque nos apoyamos, tenemos el alma y la mente despejada, somos honestos, somos sinceros, somos camaradas ante los demás. Pues creo que es momento de demostrarlo. Así es, No ser egoísta, hacer honor a este espíritu montañista, a todas esas virtudes que se dice que tenemos, así es. honestidad, valores, camaradería, etcétera.
pues es momento de demostrarlo y no Así, ser egoístas y de que yo puedo y me voy a la montaña porque mi espíritu es libre. no. Ujú. Entonces, pues podemos estar encerrados hasta en una cárcel y tener el espíritu libre. Eso Así sí, es, nadie nos lo puede quitar así ni, es. ni limitar. Pero el romper reglas ya, a lo mejor no hablemos del gobierno, sino las reglas propias, ¿no? Que somos honestos, somos un ejemplo a seguir Así es. ante la población. Entonces hay que poner el ejemplo, no arriesgar a los demás, no Ajá. ser irresponsables por el hecho de sentirnos, ya, porque es estar violando leyes también. Ujú. Me voy a escondidas y soy el mejor porque yo sí pude y véanme, aquí estoy solito. Sí, tiene mucho que ver con vanidad. Creo que el principal, uno de los talones de Aquiles de los montañistas es la vanidad. El que tus amigos te vean, ay, mira, mira dónde anda, en qué lugares tan bonitos está, el que, oye, mira todo lo que puede hacer y yo no lo puedo hacer, oh, es un máster. Entonces, no caigamos en la tentación de la vanidad. Sí, me ibas a decir algo. Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente, esas palabras me las robaste de la boca. Exactamente eso, justamente. Vanidad. Ajá. Vanidad, que nuestros amigos nos vean haciendo algo interesante, algo fuera de la ley. Entonces, pues mira, no pasa nada. Si solamente tuviera que ver contigo este asunto de la pandemia, pues adelante, pero no tiene solamente que ver contigo, que te vas a la montaña, te subes y te expones, sino que contagias a los demás. Entonces, que la vanidad no nos ataque. Tenemos que ser muy, muy responsables. Sí, me decías, José. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente creo que es el mensaje principal que debe de quedar plasmado, de que se es más héroe respetando las indicaciones, cuidando a los demás y incluso haciendo conciencia a los que todavía no creen. Ajá, Eso es ser más héroe a irse a una montaña en solitario, ¿no? sí. Eso tiene más mérito, tiene mucho más mérito ahorita en este momento. Claro, claro. Y para terminar, José, ¿podemos salir a correr, a hacer ejercicio a la calle? Siempre y cuando no comprometamos a demás personas, es decir, no, si vemos aglomeraciones, pues no meternos ahí donde está la aglomeración. Ujú. Que esto ocurre de repente en los deportivos, donde se junta mucha gente, en las mañanas, hay Claro, canchas, hay gimnasio, hablamos por acá, y se junta mucha gente. Esto claro, de la sana distancia de al menos 2 metros, pero todavía no es algo totalmente cierto, puesto que se está conociendo el virus. claro. El virus Ajá, es capaz de sobrevivir de 2 a 3 horas en el viento. ajá, Entonces, aunque guardes tu distancia de 2 metros, pues, pues anda el virus ahí de 2 a 3 horas en el viento. claro. En el En el suelo, acero, en el en el, asfalto. en el acero, en el asfalto y en la madera puede vivir hasta de 2 a 3 días. De 2 a 3 días puede. En el cobre un día, en el aluminio de 2 a 3 días. Sí, Entonces, por eso la insistencia sí, de lavarse resguardando. constantemente las manos. Claro, Y a lo mejor el hecho de ir a correr, a veces agarramos, no sé, alguna banca y no nos damos cuenta y llevamos el virus a casa de regreso. claro. Incluso se está recomendando, sobre todo al personal médico, dejar de usar barba, dejar de usar anillos, cadenitas, a las mujeres dejar de usar aretes, Ujú, incluso las gafas también sí, son capaces de albergar el virus. ujú, Y el celular es de lo más contaminado que hay ujú, también. Entonces, a veces salimos, el celular por todos lados, estamos comiendo con el celular en la mesa, claro. vamos a correr y vamos moviéndole ahí a las canciones o nuestro ritmo o las aplicaciones, abriendo Claro, claro. aplicaciones. Ajá. Y en el celular podemos regresar también el virus. Entonces, no el hecho per se de salir a correr, sino todo lo que lleva Sí, por supuesto. alrededor, cómo podemos acarrear el virus como tal. Por supuesto. Fíjate que yo salgo de aquí, saco de aquí algo muy, muy importante, que es que
el virus, el coronavirus sobrevive a las altitudes y sobrevive al frío y a la humedad. Entonces, alguna persona que hace un ascenso a la montaña, al Iztaccíhuatl, por ejemplo, que va aparentemente sano, allá arriba puede desarrollarse más y bajar enfermo. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Así es. De Uh-huh, hecho, el virus no es una forma con vida, uh-huh. es una partícula proteica. eh, y por ser esta partícula proteica y tener nada más material genético, por eso se mantiene más y durante más tiempo y se fortalece en el frío, Ajá. porque realmente no es un ser vivo. Uh-huh. Por ejemplo, las bacterias sí son un ser vivo, tienen un sistema de vida, los Claro, hongos, claro. los Ajá. parásitos, pero el virus no. El virus, eh, por eso es su hábitat del frío. Uh-huh. Solamente son proteínas con información genética que lo único que hacen es replicarse, 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 Uh-huh. dividirse, pues. Uh-huh. Y como comentábamos anteriormente, si un montañista lleva desde acá algunos virus que no le da síntomas porque volvemos a lo mismo, su sistema y sus pulmones están fortalecidos, pero en la altura hay hipoxia y el frío pues activa más, fortalece más al virus. Entonces es muy posible, tiene muchas posibilidades que regrese ya Claro. enfermo, ahora sí. Ahora sí. Esa es la importancia, viendo desde el punto de vista individualista. Exacto. José, ¿habría algo más, doctor, que nos pudieras platicar ya para finalizar esta entrevista? Algo que nos quieras decir, algo que no te haya preguntado y que quieras compartir. Sí, es muy dado en el montañismo también, por ejemplo, de usar remedios como la hoja de coca, el famoso clorito, Ya. Uh-huh, que se le llama MMS, solución magistral maravillosa, algo así se le llama. uh-huh, Y por lo que he visto, al menos acá en México, uh-huh. y bueno, en las montañas de Colombia y de Guatemala, que he tenido la oportunidad de ir, Sí, mucho la hoja de coca. así es. Entonces usan estos dos productos y como si fuera la panacea o algo, un remedio maravilloso que los hiciera inmunes. Uh-huh. Y he escuchado también de que dicen, no, pues si te enfermas con esto te vas a curar y no pasa nada. O que las gárgaras de sal y, y lo comento porque en el montañismo se da mucho eso de tomar desde jarabes, la hoja de coca, el famoso clorito. Uh-huh. Todos son mitos que realmente no tienen sustento científico y a veces nos crea la falsa idea de estar protegidos, Claro. cuando no es así, no es cierto, eso no se ha demostrado que tenga ningún efecto benéfico. La hoja de coca pues tiene efectos sedantes, efectos, pero ante el sistema inmunológico no tiene absolutamente ningún efecto, O sea, ni el clorito. claro, por mucho que tomes el clorito y las hojas de coca y los tés, no va a fortalecer, no te ayudan en tu sistema inmunológico. No va a fortalecer, de hecho, ni siquiera hay, lo único que activa, más no fortalece, son las vacunas. Pero bueno, ahorita no hay vacuna para el coronavirus. Uh-huh. Pero los remedios de que para que tú, es que a veces me imagino que la gente se imagina Sí, que tienen sus defensas así como un Superman, así, claro. todopoderoso, y por dentro, ¿no? Que andan volando muchos Supermancitos por dentro y que nos van a cuidar y no nos va a pasar nada. Pero realmente no hay forma de super fortalecer nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Digo, tener un sistema inmunológico sano pues equivale a estar sanos nosotros. Sí, claro, Pero pero el hecho es sentirse como que, ay, ¿cómo me va a pasar a mí? Si yo voy a la montaña, tengo un sistema inmunológico fuerte, yo hago miles de ascensos, ¿cómo yo me voy a enfermar? Y es el hecho de sentirse superior al resto de la población, lo cual no es así. Nos podemos enfermar claro, como cualquiera. Ujú. en la misma montaña, los compañeros que tienen mucha experiencia y años haciendo ascensos, arriba de 5,000 o 6,000, ellos mismos me han dicho, tú no te preocupes, la montaña está, tal vez nunca
Tal vez no siempre llegamos a la cumbre, pero tú tranquilo, no pasa nada. Y muy reiteradamente me han repetido, a cualquier montañista puede llevar 10, 20, 30 años de experiencia subiendo montañas y en cualquier momento les puede dar mal de altura, Claro, por muy expertos que sean. Entonces, es lo mismo, por muy poderosos que sean o muy experimentados, te puede accidentar en la montaña y también no estás exento de que caigas intubado así por el es. coronavirus, por esa irresponsabilidad de no creer, de sentirnos poderosos. Entonces, volviendo a lo que platicamos hace ratito, pues hay que hacer cumplir esos valores que tanto pregonamos en las montañas. Ajá, Es momento de demostrarlo, así es. que somos responsables, de que, así como decimos, no te preocupes, por muy chingón que seas, te puede dar mal de montaña, pues acá igual, por muy preparado que estés y muy fuerte que estés y sano, te puede dar coronavirus y puedes caer intubado. Exactamente, Uh -huh. exactamente. Yo para terminar, yo quisiera compartir algo que pienso que esta es nuestra principal montaña, que la pandemia y la situación económica que vamos a vivir después de esto, y que inclusive ya muchos ya lo están viviendo en este momento, estas son nuestras verdaderas montañas, es la montaña de la realidad. Y es decir, que todo lo que hayamos aprendido en esas actividades que tanto nos gustan, del montañismo, sentirnos que el sentido del logro que es grande, pues sí, eso ahora lo tenemos que demostrar aquí en la realidad, porque nuestra realidad está aquí abajo, no allá arriba. Allá arriba solamente es un campo de entrenamiento, si así lo queremos ver, o al menos yo lo veo así. Lo que se hace en la montaña es un campo de entrenamiento, porque ahí no vivimos diario. Nuestro hábitat, nuestra realidad es aquí, con nuestra familia, con todo lo que nos rodea, con nuestra circunstancia muy particular, los trabajos, los vecinos. Entonces, lo principal es bajar esas cumbres hasta aquí a la realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con toda la mentalidad y el aprendizaje que hemos tenido en esos lugares. Hay que aplicarlo aquí. Es momento de impulsar a las personas a que sean responsables. Es momento de decir, no, mira, pues no es bueno ir, porque los ojos están puestos en los montañistas. Y si nosotros vamos a la montaña y publicamos en nuestras redes sociales que mira, nada más, yo sí voy y estoy contra la ley y yo soy todopoderoso, pues no se vale que no sea responsable. Entonces, creo que esta es nuestra principal montaña y es el momento de demostrar lo que somos gente de montaña y que podemos salir adelante de este ascenso. Totalmente cierto, totalmente cierto. Es momento de utilizar todo ese poder mental que usamos en las montañas. A ver si es cierto. Ahorita, ahorita, Exactamente. A ver si al es cierto. parecer, tal pareciera que ahorita muchos montañistas se están doblegando mentalmente. Exactamente. Entonces, creo que es momento de demostrar ese poder mental que tenemos o que decimos tener, Exacto. fortalecer a la gente que está cerca de nosotros. Y efectivamente, esta es la montaña, va a ser la cima de nuestra vida. Tiene, desde la peste negra no pasaba una pandemia así. Uh-huh. Entonces, ahorita es momento habrá que reconstruir todo lo que nos deje esta pandemia. Así es. Y muchos vamos a empezar de cero, muchos, Uh-huh. tanto económicamente, incluso muchos están perdiendo sus empleos también. Así es. Pero ahí se verá la verdadera fortaleza y Así, apoyo con los compañeros, compatriotas en este caso. exactamente. Apoyarnos entre todos. Saber Y hay hacerlo. mucha responsabilidad de proteger a la población. Hace unos días platicaba con un compañero de la milicia, que la milicia pues tienen información más adelantada, tiene información que todavía la población civil no tenemos. Eh, Él me decía, pues vamos a tratar de tener las menos bajas posibles. Claro. Entonces, parte de la responsabilidad como montañista, como autoridad que la gente nos otorga, pues hay que hacer eso, hay que promover a que tengamos las menos bajas posibles. ¿Y cómo lo promovemos? Pues poniendo el ejemplo. Así es, Poniendo José. el ejemplo.
y no doblegarnos. No doblegarnos Ese ante... poder mental que decimos tener, exactamente. Exactamente. Doctor José Arturo Zambrano, yo te agradezco muchísimo esta plática. Yo estoy aquí en la ciudad de Querétaro. Cualquier cosa, amigos de Campo Base, por favor, si gustan escribir al programa, si gustan escribirle al doctor. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, físicamente estamos en Texcoco. También, pues yo soy de las personas que no quisiera salir, pero ahorita yo sí tengo que salir porque soy por mi profesión. Ahorita vine a la clínica a ver pacientes que urge verlos, pero en redes sociales como Doc Zambrano, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Doc Zambrano con Z. Así me pueden localizar. Y ya de ahí cualquier duda, inquietud que tengan desde el punto de vista médico. Y pues la ventaja es que me fascina la montaña, me encanta las aventuras también. Y entonces puedo complementar ambas pasiones, que es la medicina con la montaña. Así Y es. con todo gusto, las dudas que surjan, con todo gusto. Yo te agradezco muchísimo, Doc. Y pues amigos de Campo Base, muchas gracias. Yo soy Sol Castro. Mi fanpage está como Sol Castro. La página del programa es Campo Base en Facebook. En Instagram me encuentran como solcastro.montaña. Ya lo cambié. Antes era Sol Castro Serrano ING, pero era muy largo. Ahora estoy como solcastro.montaña. Yo les agradezco muchísimo. Doc, yo te agradezco muchísimo. Y pues amigos de Campo Base, gracias por acompañarnos y espero que esto haya sido de su interés. Gracias, hasta luego, Doc. Muchísimas gracias. Besotes.